Bienvenidos a la Biblia en un año con Rodrigo Riaño del Castillo. Día 39. En estos capítulos, el pueblo mira hacia atrás y también hacia adelante. Aparece el recuerdo del camino recorrido con todo lo que han vivido. Y al mismo tiempo se habla de lo que viene, del lugar al que se están acercando después de tanto tiempo en el desierto. También vas a notar que Dios sigue dando dirección para cerrar etapas y preparar lo nuevo. Nada queda al azar, incluso el final del camino es acompañado paso a paso. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Números capítulo 33. El recorrido de los israelitas. El día 15 del mes de Abib, un día después de la Pascua, los israelitas salieron triunfalmente de Egipto ante la mirada de todos los egipcios. Ese mismo día, los egipcios estaban enterrando a sus hijos mayores, pues Dios les había quitado la vida para castigar a los dioses de Egipto. Los israelitas marcharon por el camino como un ejército bien organizado, bajo las órdenes de Moisés y de Aarón. Dios le mandó a Moisés que hiciera una lista de todos los lugares por donde pasaran. Y estos son los lugares por donde pasaron y acamparon desde que salieron de la ciudad de Ramsés en Egipto: Sucot, Etam, donde termina el desierto, Piahirot, al este de Baal-Zephón, Migdol, el mar de los juncos, el desierto de Etam, Mara, Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, el desierto de Sin, Dofcat, Aluz, Refidim, donde no tuvieron agua para beber, el desierto de Sinaí, Kibrot, Hataaba, Haserot, Ridma, Rimón Pérez, Libná, Risá, Keelata, Sefer, Haradá, Mekelot, Tahat, Teraj, Mitka, Hasmoná, Moserot, Bene Hakan, Hor de Hidgat, Jotbata, Abroná, Epsion Geber, Cades, el monte Or donde empieza el territorio de Edom, Salmoná, Punón, Obot, Elie Abarín en la frontera con Moab, Dibón Gat, Almón Diblataim, los montes de Abarim al este del monte Nebo y las llanuras de Moab. En ese territorio, al llegar al monte Or, Dios le ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte, y allí murió Aarón a la edad de 123 años. Esto sucedió el primer día del mes de Ab, 40 años después de la salida de Egipto. También fue allí, al llegar al monte Or, que Harán, el rey de los cananeos que vivía en el desierto del sur de Canaán, supo que los israelitas se acercaban a su territorio. Las llanuras de Moab están junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó. Cuando los israelitas acamparon allí, su campamento era tan grande que empezaba en Bet-Jesimot y llegaba hasta Abel-Sittim. Distribución del territorio en la región de Canaán. Estando allí, en la llanura de Moab, Dios le dijo a Moisés: «Diles a los israelitas que cuando crucen el río Jordán y entren a la región de Canaán, deben echar fuera a la gente que vive allí. También deben destruir todas las figuras de piedra que adoran, las estatuas y los altares donde las adoran. Yo, su Dios, les doy esa región para que vivan en ella. Por eso deben conquistarla y quedarse a vivir allí. Para repartir esa región entre los distintos grupos familiares, haz un sorteo. A las familias más grandes les darás un terreno grande, a las familias pequeñas un terreno pequeño. El terreno que le toque a cada familia será suyo. La región se repartirá por tribus. Pero si ustedes no sacan de la región a los que viven ahora en ella, yo haré que esa gente les sea tan molesta como si tuvieran ustedes astillas en los ojos o espinas en el cuerpo, y a ustedes les daré el daño que pensaba hacerles a esa gente».
Los límites del territorio. Números capítulo 34. Dios le ordenó a Moisés: diles a los israelitas que estos serán los límites del territorio que les voy a dar. Límite sur, junto al desierto de Sin y la región de Edom. Empieza al este donde termina el Mar Muerto y se extiende rumbo sur hasta Cades Barnea, pasando por la región de Acrabín y por Sin. De Cades Barnea seguirá rumbo a Hazar Adar hasta llegar a Asmón. De allí dará vuelta hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. Límite oeste. Estará formado por la costa del mar Mediterráneo. Límite norte. Se extiende en línea recta desde el mar Mediterráneo hasta el monte Or. Desde Or seguirá hasta la entrada de Hamat y desde allí hasta Sedad. Luego la frontera se alargará hasta Sifrón y terminará en Hazar Enán. Límite este. Se extiende desde Hazar Enán hasta Sefán y de allí irá hasta Riblá, que está al este de Aín. Luego la frontera bajará por la costa oriental del lago Kinneret y seguirá por el río Jordán hasta llegar al Mar Muerto. ¿Cómo repartir el territorio? Moisés les dijo a los israelitas: este es el territorio que Dios repartirá entre las 9 tribus y media. Cada una recibirá una parte según la suerte que le toque. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron su parte al otro lado del río frente a la ciudad de Jericó. Dios le dijo a Moisés: el sacerdote Eleazar y Josué repartirán el territorio. Además, deben llamar a los siguientes jefes de tribu para que los ayuden: Caleb de la tribu de Judá, Samuel de la tribu de Simeón, Elidad de la tribu de Benjamín, Buki de la tribu de Dan, Haniel de la tribu de Manasés, Kemuel de la tribu de Efraín, Elisafán de la tribu de Zabulón, Palatiel de la tribu de Issacar, Ahijud de la tribu de Aser y Pedahel de la tribu de Neftali. Ciudades para los descendientes de Leví. Números capítulo 35. Cuando el pueblo estaba en las llanuras de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó, Dios ordenó a Moisés: diles a las tribus de Israel que de todas las ciudades que hay en sus territorios, deben darles a los descendientes de Leví algunas ciudades, junto con los terrenos que están alrededor de ellas. Así ellos tendrán un lugar donde vivir y su ganado tendrá donde pastar. Esos terrenos que darán a los descendientes de Leví serán cuadrados y medirán 900 metros por cada lado y se ubicarán alrededor de la ciudad a 450 metros del muro de la misma. Les darán a los descendientes de Leví 48 ciudades, cada una con el campo de pastoreo que le corresponde. 6 de esas ciudades serán ciudades especiales de refugio. Si una persona mata a alguien por accidente, podrá ir a esas ciudades y buscar protección. Allí nadie podrá hacerle daño. Para saber cuántas ciudades de su territorio deben dar cada tribu, harás lo siguiente: las tribus que tengan más territorio darán más ciudades. Las tribus que tengan menos territorio darán menos ciudades. Las ciudades de refugio. Además, Dios le dijo a Moisés: esto es lo que deben hacer los israelitas cuando crucen el río Jordán y entren a la región de Canaán. Apartarán 6 ciudades para proteger a quien haya matado a otro por accidente. 3 de esas ciudades estarán al otro lado del río Jordán y 3 en la región de Canaán. Cuando una persona mate a otra por accidente, podrá escapar y ponerse a salvo en alguna de esas ciudades. Así, el que mató se protegerá de algún pariente del muerto que quiera vengarse y matarlo. Sin embargo, cuando esa persona llegue huyendo a la ciudad de refugio, el pueblo la juzgará y decidirá si merece o no morir. Castigarás con la muerte a los culpables de los siguientes delitos: al que mate a otro con un objeto de hierro, al que mate a otro con una piedra, al que mate a otro con un palo. El familiar más cercano del muerto buscará al asesino y lo matará. Al que por odio tire al suelo a otro y lo mate,
al que mate a otro al lanzarle con maldad algún objeto, al que por odio mate a otro a golpes. El familiar más cercano del muerto buscará al asesino y lo matará. Sin embargo, no castigarás con la muerte en los siguientes casos: al que tire a otro al suelo y sin querer lo mate, al que por accidente mate a otro al lanzarle un objeto, al que por accidente golpee a otro con una piedra y lo mate, sobre todo si no había enemistad entre ellos ni había razón para hacerle daño. Procedimientos legales. Esto es lo que deben hacer cuando juzguen a quienes no merecen morir. El pueblo protegerá a quien sin quererlo haya matado a otro, y no dejará que lo mate el pariente más cercano del muerto. Por eso el pueblo llevará al que mató al otro a la ciudad de refugio. Mientras esa persona viva en esa ciudad, estará a salvo y nadie podrá hacerle daño. Pero no deberá salir de la ciudad mientras viva el jefe de los sacerdotes. Después de la muerte del jefe de sacerdotes, podrá regresar a su casa y nadie podrá hacerle daño. Pero si esa persona sale de la ciudad antes de eso y lo encuentra el pariente del muerto, ese pariente lo podrá matar sin que se le culpe de nada. Ustedes deben obedecer siempre estas órdenes, cualquiera que sea el lugar donde vivan. Deberá ser castigado con la muerte quien mate a otro y sea acusado por 2 o más testigos. Si lo acusa solo un testigo, no deben castigarlo con la muerte. Cuando alguien sea condenado a morir por haber matado a otro, no podrá salvarse pagando una multa. Tendrá que morir. Quien viva en una ciudad de refugio no podrá pagar una multa para salir y regresar a su casa. Tendrá que esperar hasta que muera el jefe de los sacerdotes. No echen a perder el territorio en el que viven, porque yo, su Dios, vivo allí entre ustedes, y no soporto estar en un lugar en donde viven asesinos. Solo matando al asesino podrán hacer que el lugar vuelva a ser digno de mi presencia. Terrenos para las mujeres. Números capítulo 36. Un día, los jefes del grupo familiar de Galaad, que pertenecía a la tribu de Manasés, fueron a hablar con Moisés delante de los jefes de las tribus de Israel y le dijeron: Dios te ordenó que repartieras territorios a los israelitas por sorteo. Los terrenos de nuestro familiar, Zelofahad, tú se los diste a las hijas que él tuvo. Sin embargo, nos preocupa que ellas se casen con hombres de otra tribu, porque entonces los terrenos que eran de ellas y de nuestra tribu pasarán a ser de la tribu de los hombres con quienes ellas se casen. Nosotros perderíamos parte del territorio que tú nos diste. Así, cuando llegue el año de liberación, ellos se quedarán para siempre con nuestros terrenos, y nuestra tribu perderá parte del territorio que le tocó. Dios le dijo a Moisés lo que debía hacer. Entonces Moisés les dijo a los israelitas: los de la tribu de Manasés tienen razón. Dios me dijo que las hijas de Zelofahad pueden elegir al hombre con el que quieran casarse, siempre y cuando ese hombre sea de una de las familias de su propia tribu. Eso mismo deben hacerse con todas las tribus. Si alguna mujer ha recibido el terreno de su familia, debe casarse con un hombre de su misma tribu. De esa manera, los terrenos de una tribu no pasarán a ser propiedad de otra tribu. Todas las tribus conservarán el mismo territorio que les tocó desde el principio. Entonces Maclá, Tirsá, Oglá, Milcá y Noa, que eran las hijas de Zelofahad, hicieron lo que Dios les ordenó por medio de Moisés y se casaron con sus primos, que eran de la tribu de Manasés. Así los terrenos de ellas siguieron siendo de la tribu de su padre. Estas fueron las órdenes que Dios les dio a los israelitas por medio de Moisés cuando estaban en las llanuras de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó. En estos últimos capítulos del libro de Números aparece un resumen del camino recorrido. Se repasan las etapas del desierto, los lugares por donde pasaron, las victorias, las pruebas, los errores y también la fidelidad de Dios en cada tramo.
Es como si Dios quisiera que el pueblo mirara hacia atrás para recordar de dónde venían y para darse cuenta de cuánto habían avanzado. Luego aparecen instrucciones finales sobre la tierra prometida, sobre límites, ciudades de refugio y formas de vivir en justicia una vez que entren. Y todo esto deja una idea bastante clara. Dios no solo lleva a su pueblo hacia un destino, también le enseña a interpretar su propia historia. Porque cuando uno mira el camino completo, descubre que nunca estuvo solo y que incluso en los momentos más duros, Dios siguió guiando, corrigiendo y sosteniendo. Estos capítulos finales recuerdan algo muy humano. A veces solo entendemos el proceso cuando miramos hacia atrás con calma. Lo que en su momento fue confuso, visto desde el final, empieza a tener sentido. Dios cierra el libro de Números preparando al pueblo para una nueva etapa, pero primero les recuerda todo lo que ya caminaron juntos. Entonces, la enseñanza de hoy es esta. Dios nos invita a mirar nuestra historia con Él para reconocer que, aún en medio de errores y desiertos, su fidelidad siempre ha sido más grande que nuestras debilidades. Y al terminar este libro queda también un mensaje de fondo. Números no es un libro de castigo, sino de proceso. Es la historia de un pueblo que aprende a caminar con Dios en medio del desierto, con dudas, errores y tropiezos, pero siempre acompañado. A lo largo del libro se ve a un Dios que ordena, corrige, sostiene y bendice sin abandonar. La enseñanza final del libro es esta: Dios nunca abandona a su pueblo en el proceso y lo guía con paciencia hasta cumplir su propósito.